Un poco de contexto. Eres Kojima y decides volarte la barda con tu próximo juego de una de tus franquicias estrellas. Así es, hoy hablaremos sobre cómo chuchas se creó Metal Gear Solid 3 Snake Eater es la tercera entrega de la saga Metal Gear Solid, pero la primera en orden cronológico. El juego se lanzó en 2004 para PlayStation 2 y posteriormente se relanzó con contenido adicional bajo el título Metal Gear Solid 3 Subsistence. El juego también se remasterizó para otras plataformas como PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo 3DS y PlayStation Vita, dentro de la colección Metal Gear Solid HD Collection. El juego vendió más de 6 millones de copias en todo el mundo y recibió elogios de la crítica y el público por su jugabilidad, su apartado gráfico, su banda sonora y su historia. Metal Gear Solid 3 se ambienta en 1964, durante la Guerra Fría, y narra la misión de Naked Snake, un agente estadounidense que debe infiltrarse en la Unión Soviética para rescatar a un científico, destruir un arma nuclear y eliminar a su antigua mentora, que se ha vuelto traidora. El juego explora los orígenes de la saga Metal Gear y presenta personajes clave como Big Boss, Ocelot, The Boss, Zero o Eva. El juego también introduce nuevos elementos de jugabilidad, como el sistema de camuflaje, el sistema de curación, el sistema de supervivencia y el sistema de CQC. Metal Gear Solid 3 fue un proyecto ambicioso y desafiante que implicó a un equipo de más de 100 desarrolladores de Konami Computer Entertainment Japan, liderados por Hideo Kojima. El juego se desarrolló durante unos 3 años, con un presupuesto de unos 15 millones de dólares. El juego se inspiró en películas de espionaje como James Bond o El Gran Escape, y en novelas de aventuras como El Corazón de las Tinieblas o El Señor de las Moscas. El juego también se basó en una exhaustiva investigación histórica, geográfica y militar, para recrear con fidelidad la época y el escenario del juego. La conceptualización de Metal Gear Solid 3 comenzó en 2001, después del lanzamiento de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Hideo Kojima, el creador de la saga, volvió a asumir el rol del director y guionista del proyecto, junto con un equipo de diseñadores, artistas, programadores y productores de Konami Computer Entertainment Japan. Kojima quería hacer de Metal Gear Solid 3 una precuela de toda la serie y contar la historia de cómo Naked Snake se convirtió en Big Boss, el legendario soldado y antagonista de los primeros juegos. Para ello decidió ambientar el juego en 1964, durante la Guerra Fría, y situar la acción en la Unión Soviética, un escenario inédito para la saga. La trama original de Metal Gear Solid 3 iba a ser más simple y lineal, y se iba a centrar en la misión de Snake de rescatar al científico Sokolov y destruir el Shagohod, un tanque nuclear capaz de lanzar misiles desde cualquier terreno. Sin embargo, a medida que el desarrollo avanzaba, Kojima fue añadiendo más elementos y personajes a la historia, como la traición de The Boss, la aparición de Volgin, el papel de Eva, la existencia de la unidad Cobra, el origen de Ocelot, etc. La historia de Metal Gear Solid 3 se plasmó en un guión de más de 800 páginas, escrito por Kojima y revisado por sus colaboradores. El guión contenía la descripción de las escenas, los diálogos, las acciones, las expresiones y las emociones de los personajes. El guión se dividió en capítulos que se correspondían con las diferentes fases del juego. Cada capítulo se subdividió en escenas que se asignaron a diferentes equipos de trabajo. Cada escena se diseñó con un storyboard que mostraba los planos, los ángulos, los movimientos y los efectos de las escenas. El storyboard se convirtió en una animática, que era una versión preliminar de la escena con gráficos simples y sonido. La animática se usó para probar y ajustar la escena, antes de pasar a la fase de producción. El diseño de Metal Gear Solid 3 se basó en el de los anteriores juegos de la saga, pero con mejoras y novedades. El juego utilizó el mismo motor gráfico que Metal Gear Solid 2, pero optimizado y adaptado para el nuevo escenario. Los personajes fueron diseñados por Yoji Shinkawa, el artista principal de la saga, que les dio un aspecto más realista y expresivo. Los escenarios fueron creados con un alto nivel de detalle y variedad, desde la selva tropical hasta la base militar, pasando por la cueva, el río, la montaña o el lago. El juego también incorporó elementos interactivos, como objetos que se podían mover o romper, animales que se podían cazar o comer, plantas que se podían recolectar o usar,
trampas que se podían colocar o evitar, o vehículos que se podían conducir o destruir. La jugabilidad de Metal Gear Solid 3 se centró en el sigilo, la acción y la exploración. El jugador podía controlar Snake y usar diferentes armas, objetos y habilidades para infiltrarse en las zonas enemigas y cumplir los objetivos. El juego introdujo nuevos elementos de jugabilidad, como el sistema de camuflaje que permitía al jugador cambiar el color y el patrón de su ropa y su cara para mimetizarse con el entorno. El sistema de curación que obligaba al jugador a tratar sus heridas con vendas, antisépticos, suturas o cirugía. El sistema de supervivencia, que requería que el jugador se alimentara y descansara para mantener su salud y su resistencia. El sistema CQC, que era un estilo de combate cuerpo a cuerpo que permitía al jugador atacar, bloquear, desarmar o interrogar a los enemigos. El juego contó con una inteligencia artificial avanzada, que hacía que los enemigos reaccionaran de forma realista y variada según la situación. Los enemigos podían comunicarse entre ellos, pedir refuerzos, buscar al jugador, cubrirse, esquivar, rendirse o morir. El juego también presentó un sistema de alerta que indicaba el nivel de peligro según el color del radar. El juego tenía 4 niveles de alerta: normal, alerta, evasión y precaución. El nivel de alerta podía aumentar o disminuir según las acciones del jugador y el tiempo transcurrido. El juego también tenía un sistema de ruido que hacía que el jugador fuera más o menos audible, según el tipo de superficie y el movimiento. El juego se dividió en 5 capítulos: Misión Virtuosa, Operación Snake Eater, Escape, Regreso y Epílogo. El juego se alternaba entre fases de jugabilidad y escenas cinemáticas que narraban la historia y los diálogos de los personajes. El juego también contaba con un sistema de comunicación por radio que permitía al jugador contactar con sus aliados y recibir información, consejos o ayuda. También incluía varios jefes finales que eran personajes con habilidades especiales y que suponían un reto para el jugador. El juego también tenía un solo final posible, pero con varias escenas opcionales, dependiendo de las acciones y decisiones del jugador. La planificación de Metal Gear Solid 3 fue un proceso complejo y ambicioso, que implicó a varios departamentos y profesionales. El juego tuvo un presupuesto de unos 15 millones de dólares y un plazo de unos 3 años. El juego se desarrolló principalmente en Japón, pero también contó con la colaboración de otros estudios y empresas de todo el mundo. El juego se planificó siguiendo el guión escrito por Hideo Kojima, que contenía la historia, los personajes, los diálogos y las escenas. El guión se dividió en escenas que se asignaron a diferentes equipos de trabajo. Cada escena se diseñó con un storyboard. La producción de Metal Gear Solid 3 fue la fase más larga y costosa del desarrollo, que implicó la creación de los gráficos, el sonido, la música y la programación del juego. La producción se realizó con varios programas y herramientas como Maya, Photoshop, Pro Tools o Visual Studio. La producción se dividió en varias áreas, como el modelado, la animación, el texturizado, el iluminado, el renderizado, etc. Dichas áreas las veremos a continuación. El modelado fue el proceso de crear los modelos 3D de los personajes, los objetos y los escenarios del juego. El modelado se realizó con el programa Maya, que permitía esculpir, deformar y manipular las formas geométricas. El modelado se basó en las referencias visuales proporcionadas por el artista Yoji Shinkawa, que dibujó los bocetos y los conceptos de los personajes y los escenarios. El modelado se ajustó al estilo realista y detallado del juego, pero también al límite de polígonos y texturas de la PlayStation 2. La animación fue el proceso de dar movimiento y expresión a los modelos 3D del juego. La animación se realizó con el programa Maya, que permitía crear y editar las secuencias de movimiento de los personajes y los objetos. La animación se basó en las referencias cinemáticas proporcionadas por el director Hideo Kojima, que escribió y dirigió las escenas y los diálogos del juego. La animación se ajustó al ritmo y al tono de la historia, pero también a la sincronización y la fluidez del juego. El texturizado fue el proceso de aplicar color y detalle a los modelos 3D del juego. El texturizado se realizó con el programa Photoshop, que permitía pintar y editar las imágenes digitales que se superponían a los modelos. El texturizado se basó en las referencias fotográficas obtenidas por el equipo de desarrollo, que viajó a Rusia y a otros países para capturar la atmósfera y el entorno del juego. El iluminado fue el proceso de crear y modificar las fuentes de luz que afectaban a los modelos 3D del juego. El iluminado se realizó con el programa Maya,
Se basó en las referencias naturales observadas por el equipo de desarrollo, que estudió el comportamiento y el cambio de la luz según la hora y el lugar del juego. Se ajustó al realismo y al contraste del juego, pero también al rendimiento y a la optimización de la PlayStation 2. El renderizado fue el proceso de generar las imágenes finales del juego a partir de los modelos 3D, las texturas y las luces. El renderizado se realizó con el motor gráfico de la PlayStation 2, que permitía procesar y mostrar los gráficos en tiempo real. El renderizado se basó en las especificaciones técnicas de la consola, que determinaban la calidad y la velocidad de las imágenes. El renderizado se ajustó a la estética y al estilo del juego, pero también a la compatibilidad y a la estabilidad de la PlayStation 2. El sonido fue el proceso de crear y editar los efectos sonoros que acompañaban a las imágenes del juego. El sonido se realizó con el programa Pro Tools, que permitía grabar y mezclar los sonidos de diferentes fuentes y formatos. El sonido se basó en las referencias auditivas obtenidas por el equipo de desarrollo, que usó micrófonos y grabadoras para capturar los sonidos de la naturaleza, las armas, los vehículos y los animales del juego. La música fue el proceso de componer y producir las melodías que ambientaban y emocionaban el juego. La música se realizó con el mismo programa Pro Tools. El doblaje fue el proceso de grabar y sincronizar las voces de los personajes del juego. El doblaje se realizó con el programa Pro Tools también, que permitía editar y ajustar las pistas con los labios y las expresiones de los personajes. El doblaje se basó en las referencias lingüísticas y culturales de los países donde se lanzó el juego. Y la traducción fue el proceso de adaptar y modificar el texto y el audio del juego a los diferentes idiomas y mercados. La traducción se realizó con la colaboración de otros estudios y empresas especializadas que se encargaron de traducir y revisar el contenido del juego. La localización fue el proceso de ajustar y personalizar el juego a las preferencias y las expectativas de cada público y mercado. Se realizó con la colaboración de otros estudios y empresas especializadas que se encargaron de modificar y mejorar el contenido del juego. La programación fue el proceso de dar vida y funcionalidad al juego mediante el uso de código y algoritmos. La programación se realizó en el lenguaje C++ y el entorno Visual Studio. La programación se dividió en varios aspectos, como el motor gráfico, la inteligencia artificial, la física, la interfaz, el sistema de guardado, el sistema de alerta, el sistema de ruido, el sistema de curación, el sistema de resistencia, el sistema de misiones, el sistema de jefes, el sistema de dificultad y muchos más sistemas que se encuentran agregados dentro del juego. La programación de Metal Gear Solid 3 fue un trabajo complejo y exigente que requirió de mucha creatividad, ingenio y optimización. El juego tuvo que adaptarse a las limitaciones técnicas de la PlayStation 2, como la memoria, el procesador, el disco duro, el lector DVD o el mando. El juego también tuvo que ser compatible con diferentes regiones, idiomas y formatos de pantalla. También tuvo que ser testeado y corregido de forma constante para evitar fallos, bugs o glitches que afectaran a la experiencia de juego. Las pruebas de Metal Gear Solid 3 fueron la fase que se encargó de verificar y validar el funcionamiento y la calidad del juego antes de su lanzamiento. Las pruebas se realizaron con la ayuda de testers. Se dividieron en varios tipos, como las pruebas de funcionalidad, las pruebas de compatibilidad, las pruebas de rendimiento, las pruebas de seguridad y las pruebas de calidad. Estas pruebas fueron una tarea fundamental y rigurosa que implicó a varios testers y desarrolladores. El juego se sometió a varias rondas de pruebas que se fueron refinando y ampliando a medida que el juego se acercaba a su versión final. El juego se aprobó tanto en el estudio como en el exterior, con la colaboración de otros estudios, empresas y usuarios. El lanzamiento de Metal Gear Solid 3 fue un éxito rotundo, que superó las expectativas de los desarrolladores y los usuarios. El juego se lanzó el 17 de noviembre de 2004 en América del Norte, el 16 de diciembre de 2004 en Japón y el 4 de marzo de 2005 en Europa. El juego vendió más de 6 millones de copias en todo el mundo y se convirtió en uno de los juegos más populares y aclamados de la PlayStation 2. Recibió críticas muy positivas por parte de la prensa especializada y de los usuarios, que alabaron su jugabilidad, su apartado gráfico, su banda sonora y su historia. El juego también recibió varios premios y reconocimientos, como el de Mejor Juego de Acción y Aventura, Mejor Juego de la PlayStation 2 y Mejor Juego del Año o Mejor Juego de la Historia. La postproducción de Metal Gear Solid 3 fue la fase que se encargó de mantener y mejorar el juego después de su lanzamiento. Se realizó con el feedback y el apoyo de los usuarios,
y los desarrolladores. Se dividió en varias actividades, como el soporte, que consistió en ofrecer ayuda y soluciones a los posibles problemas o dudas de los usuarios. La actualización, que consistió en lanzar parches o versiones que corrigieran o mejoraran el juego. La ampliación, que consistió en añadir nuevos contenidos o modos de juego al juego. Y la adaptación, que consistió en portar o remasterizar el juego para otras plataformas o dispositivos. La postproducción fue un trabajo continuo y variado que prolongó la vida y el interés del juego. Se actualizó y se amplió con varias versiones, como Metal Gear Solid 3 Subsistence, que incluía nuevos modos de juego, misiones y personajes. Metal Gear Solid 3 The Document, que incluía un documental y un editor del juego. Metal Gear Solid 3 Snake Eater HD Edition, que incluía una versión remasterizada del juego para PlayStation 3, Xbox 360 y PlayStation Vita. Y Metal Gear Solid HD Collection, que incluía una colección de varios juegos de la saga Metal Gear remasterizados. El juego también se adaptó y se portó a otras plataformas. Metal Gear Solid 3 fue un proyecto ambicioso y revolucionario, que marcó un hito en la historia de los videojuegos. Fue el resultado de un proceso de desarrollo complejo y creativo. Fue un éxito comercial y crítico que sorprendió y cautivó a millones de jugadores. El juego fue un referente y una inspiración para otros juegos y desarrolladores. Fue una obra maestra y una leyenda que sigue siendo recordada y admirada incluso hoy en día. Sinceramente, este es un juego muy especial para mí, pues me cautivó con su increíble historia hasta el punto de casi hacerme llorar, con un soundtrack maravilloso y una cantidad de detalles abismal. Es un juego enorme, así que vamos a parar aquí el video, porque después se alarga más de la cuenta. La próxima vez hablaremos sobre el final de la saga cronológicamente hablando, pero no por su lanzamiento. Nos vemos la próxima. Adiós.